Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a Dio Domine. In illo tempore exis Iesus in monte orare et eran per noctans in orationes Dei, et con dies pactus eses vocavit discipules suos, et eliges duodecim edixis quos et apostolos nominavit, Simonem quem cognominavit Pat Petrum, et Andream, fratrem eius, Jacobum, et Ioannem, Philippum, et Bartolomeum, Mateum, et Tomam, Jacobum, Alfei et Simonem, qui vocator Zelotes, et Judas Jacobi et Judas Iscariotem, qui fuis predictor, et descendes cum iris estetit in loco campestre, et turba discipulorum eius, et multitudes copiotia plebis, ad omnis Judea et Jerusalem et Maritima, et iris ex Sidonis, qui veneran et audiere, eum exerraretur, et languoribus suis, et qui vexavantur, et spiritibus immundis curavantur, et omnis turbas querebam, eum langue tanguere quia virtus et illo exibat, et sanabat omnes. Laus Dei Christi. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En este domingo 11º después de Pentecostés, estamos celebrando a San Bartolomé, o como también lo llama el Evangelio de San Juan, Natanael, el hombre sin doblez, el israelita sin doblez, que creyó en el Señor porque le profetizó el Señor y le dijo lo que él estaba haciendo, y creyó firmemente que él era el Mesías, el Redentor del mundo. Y Jesucristo le dice: ¿por qué has creído esto? ¿Por qué has visto esto que yo te he dicho? Es que crees, verás cosas mayores, y veréis al Hijo del Hombre sentado en su solio de majestad, y los ángeles subir y bajar sobre él. O sea, le está diciendo la profecía de Daniel. Es decir, los apóstoles fueron elegidos para ser ministros de Jesucristo, para ser los guardianes de la fe que Jesucristo iba a depositar en la iglesia. Los eligió para ser alter Christus, otros Cristos. Y por eso los apóstoles pasaron a ser los primeros sacerdotes y los primeros obispos en la última cena. Cuando Jesucristo nuestro Señor, de su corazón sacratísimo, brotaba la Sagrada Eucaristía como sacrificio y como sacramento, y dejaba el sacrificio perpetuo para el Nuevo Testamento, ese sacrificio que se iba a realizar en la última en el Calvario, pero que Cristo lo adelantaba para que nosotros tuviéramos los frutos del Calvario en la misa hasta que Él vuelva. Y así en la misa dijo: haced esto en conmemoración mía. Y por esas palabras los apóstoles pasaron a ser los primeros sacerdotes y los primeros obispos. San Bartolomé o San Natanael fue destinado por la divina providencia en la repartición de lugares para ir a predicar y evangelizar. Fue destinado a la India, y ahí estuvo predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y como la mayoría de los apóstoles, excepto San Juan Evangelista, todos murieron mártires. A él lo desollaron, le sacaron la piel y lo mataron por predicar a nuestro Señor Jesucristo. Y reflexionando sobre ese hecho del martirio de los apóstoles y de la persecución que sufrieron los apóstoles, me llamó la atención un texto bíblico de los Hechos de los Apóstoles, muy pequeño,
pero que dice una característica muy importante sobre los apóstoles y sobre la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia católica. ¿Qué título le refieren a la Santa Madre Iglesia los judíos de Roma cuando hablan con San Pablo y le piden que les predique sobre ello? Le dice en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 22, «Deseamos oír de tu parte lo que piensas, porque de la secta esa que nos es conocida, que haya contradicción en todas partes». O sea, tratan a la Santa Madre Iglesia de secta y que haya contradicción en todas partes. O sea que no es nuevo que la Iglesia haya contradicción en todas partes y que sea catalogada como falsa cuando en realidad es verdadera. Y es más, una característica de que uno va por buen camino es la contradicción y la persecución. Porque justamente ahí esa característica está mostrando que uno está siendo fiel a Jesucristo, como dijo también el apóstol San Pablo. Yo predico a Cristo y este crucificado, escándalo para los judíos, locura para los paganos, pero fuerza para los que aman a Dios. Y los apóstoles quedaron penetrados de esto después que vino el Espíritu Santo y que les hizo profundizar, comprender y asimilar las Escrituras, asimilar la vida de nuestro Señor Jesucristo y aceptar de que el Mesías primero tenía que ser sufriente y entregarse en la cruz. Y eso los llevó realmente a convertirse. Hoy la epístola nos habla que nosotros pertenecemos a un cuerpo místico. Ese cuerpo místico de Cristo es la Iglesia. Esta Iglesia es la que describe los Hechos de los Apóstoles, la que haya contradicción en todas partes. ¿Y por qué haya contradicción en todas partes la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo? La Iglesia de nuestro Señor Jesucristo haya contradicción en todas partes, en primer lugar por su doctrina, que es la doctrina de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la luz vino a este mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Y porque los hombres prefieren las tinieblas a la luz, cuando la Iglesia da la luz de Cristo, da la luz de la verdad, muchas veces es despreciada, porque es incómoda la verdad, porque la verdad exige un verdadero y profundo cambio de vida. Y no todos están dispuestos a ese profundo y verdadero cambio de vida. Nuestro Señor Jesucristo, cuando comenzaba su prédica, nos dice el Evangelio de San Marcos, que decía: convertíos, haced penitencia, metanoia, y creed en el Evangelio. Lo hemos meditado otras veces, cómo es importante ese cambio de mentalidad y ese cambio de obrar para poder realmente ser agradable a nuestro Señor Jesucristo. Y los apóstoles, los primeros obispos, los primeros sacerdotes y sus sucesores son encargados principalmente de llevar esta metanoia, este cambio de vida que implica una doctrina. Y esta doctrina católica nos dice que existe la vida eterna, que existe el cielo, que existe la vida después de la muerte, y que no solo en alma, sino también en cuerpo, cuando Cristo venga a juzgar a los vivos y a los muertos, y que por lo tanto tenemos que responder a nuestro Señor Jesucristo y a su gracia, porque nos estamos jugando la vida eterna, porque valemos la sangre de Cristo, porque Cristo se ha entregado en la cruz por nosotros. Y eso fue lo que impulsó al apóstol San Bartolomeo Natanael a morir por Cristo y que lo desollaran vivo. Eso fue lo que impulsó a los apóstoles a dar testimonio de Jesucristo. Si bien San Juan Evangelista no murió como mártir, pero pasó un martirio, aunque Jesucristo le va a preservar la vida de una manera milagrosa. El emperador lo metió en aceite hirviendo y como no lo pudo matar, lo desterró a la isla de Patmos, donde escribió el libro del Apocalipsis. Fíjense ustedes cómo los apóstoles dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Santiago apóstol, llamado el hermano primo del Señor, fue tirado de lo alto del templo de Jerusalén, y así cada uno sufrió un martirio, algo por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque encontraba contradicción en todas partes la doctrina católica. La Iglesia nos enseña que fuera
de este cuerpo místico de Cristo no hay salvación. Por eso la urgencia que tenían los apóstoles y la urgencia que ha tenido siempre la Iglesia de llevar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo a los lugares a donde no es conocida. Por eso la Iglesia es misionera por esencia, porque tiene que llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas partes. Tiene que llevar la doctrina católica, que es doctrina de salvación. Y por eso el apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículos 1, le dice a los apóstoles que son ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Servidores de Cristo, eso significa ministro. Dispensadores de los misterios de Dios. ¿Por qué? Porque deben dar los sacramentos. Los sacramentos, unidos a la doctrina católica, son importantísimos para nuestra salvación, porque esa conversión, ese cambio de vida que tenemos que hacer, ese ajustar nuestra vida a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos la gracia, porque como dice Cristo, sin mí nada podéis hacer. ¿Qué podemos sin Cristo? Absolutamente nada. Y por eso, como necesitamos la gracia, necesitamos los instrumentos que la gracia usa principalmente, que son los 7 sacramentos. Y por eso la importancia también de las vocaciones sacerdotales. Sin sacerdotes no hay misa, sin sacerdotes no hay perdón de los pecados en el sacramento de la confesión. Sin sacerdotes no hay atención espiritual de manera especial para las almas. Y por eso es que suplicamos e imploramos vocaciones sacerdotales, para que hayan alter Christus, otros Cristos que quieran subir al altar a renovar el sacrificio de Cristo en la cruz, a dar los sacramentos y a ser portadores de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto que le fue confiado a los apóstoles, es decir, a los primeros obispos, con San Pedro a la cabeza, el primer papa, la distribución de la doctrina católica en todo el mundo, y esa es la verdad, y sus colaboradores inmediatos son los sacerdotes. También es cierto que el brazo largo de la jerarquía deben ser los seglares, y por eso el Papa Pío XI fundó la Acción Católica, pidiendo que los seglares fueran el brazo largo de la jerarquía. Si en aquella época era necesario, hoy que tenemos escasez de sacerdotes, escasez de obispos, en donde la Iglesia está pasando una crisis sin precedente de apostasía, de herejía, de confusión tan grande, tan terrible, cuánto más necesitamos también que ustedes sean el brazo largo de la jerarquía y que se formen y que sean también portavoces de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de su doctrina. ¿Por qué? Porque ustedes también tienen que fomentar en sus casas las vocaciones sacerdotales. Para los padres, que un hijo quiera ser sacerdote es una bendición de Dios, y por eso ustedes tienen que pedir a Dios que, si así Él lo cree conveniente, que les dé un hijo sacerdote, para que pueda subir al altar y celebrar el santo sacrificio y ser instrumento de la salvación de las almas. Qué importante que tomemos conciencia de que somos muy débiles y necesitamos de Dios. Y ustedes fíjense en que nuestro Señor Jesucristo, sin necesitar la oración, porque Él no necesita rezar, sin embargo, sube a un monte a orar toda la noche y después de esa oración elige a los apóstoles. ¿Quién mejor que nuestro Señor Jesucristo para elegir a los apóstoles? ¿Quién mejor? Nadie más. Sin embargo, Jesucristo, al elegir los apóstoles, eligió apóstoles con muchas miserias. Tenemos a Judas Iscariote, que lo va a vender por 30 monedas de plata. Y Cristo lo eligió, y sin embargo, hasta murió desesperado. Y según se cree, se puede haber hasta condenado. San Pedro, el primer papa, el primer sucesor, el primer vicario de Cristo, elegido por el mismo Cristo, lo negó 3 veces. ¿Por qué Cristo elige apóstoles tan débiles, tan miserables? Elige apóstoles tan débiles, tan miserables, para que brille la gracia, para que brille el esplendor de la gloria de Dios, y la gloria sea dada a Dios y no a los hombres. Por eso, San Agustín trae una pequeña reflexión, que la leí en un libro que habla sobre la Iglesia, del obispo Fulton Sheen, y decía lo siguiente:
que la luz, aunque pase, ilumine la basura, no se ensucia. Continúa siendo la luz limpia, pura de siempre. Y así también la gracia de nuestro Señor Jesucristo en los sacramentos, aún en el orden sagrado, aún en todos los aspectos, tanto del presbítero como del obispo, aun cuando el instrumento sea miserable y peque contra Dios, aun cuando el obispo o el sacerdote pecaran también contra la fe con la herejía, esa consagración no se borra más y no se ensucia ni se empaña en sí misma, porque pertenece a nuestro Señor Jesucristo, y es Jesucristo quien da los sacramentos a través del sacerdote o a través del obispo. Es Jesucristo quien obra. Por eso se dice que los sacramentos son ex opere operato, obran por sí mismos, porque son instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, cuando veamos la miseria de los ministros de Dios, aún aquellos que son válidos, que están ordenados rectamente, no nos escandalicemos y pidamos a Dios por nuestros ministros, por los que nos atienden, para que perseveren y seamos santos. Porque en el puesto que estamos es muy riesgoso y podemos condenarnos. San Alfonso María Ligorio, en su libro de la santidad sacerdotal, dice que un sacerdote es muy raro que se vaya al purgatorio, ni pensar de un obispo, ni pensar de un papa. O se va al cielo o se va al infierno. Muy raro que vaya al purgatorio. Entonces, pidamos a Dios nuestro Señor que nos dé las fuerzas para poder responder. Pero sigamos con la reflexión que estamos haciendo. Jesucristo ora toda la noche y elige a los apóstoles, pero eligió apóstoles débiles, en donde van a ser fortalecidos por el Espíritu Santo, en donde después San Pedro, fortalecido por el Espíritu Santo, va a dar la vida por Cristo en Roma, muriendo crucificado cabeza abajo, y San Pablo va a dar la vida, le cortan la cabeza. San Pablo, que aparece como el último de los apóstoles, aquel perseguidor de la iglesia, aquel que era fanático de la secta de los fariseos, que odiaba a la iglesia de Dios, fue elegido por nuestro Señor Jesucristo para ser apóstol de Él. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo transforma de perseguidor de Cristo en apóstol, y un apóstol privilegiado. Qué misterio tan grande el de la gracia de Dios. Y cómo obra a pesar de las miserias humanas. Por eso, la herejía del jansenismo, que quería empañar la gracia de Dios, y que estuvo dando tantas vueltas en la época del Sagrado Corazón de Jesús, cuando a Santa Margarita María de Alacoque se le apareció el corazón de Cristo y mostró ese corazón lleno de misericordia, de amor, de perdón de los pecados, y cómo la gracia podía obrar. Hoy también a veces, lamentablemente, se ha impregnado el jansenismo el ámbito tradicional, queriendo mostrar que para ser sacerdote y ser obispo tiene que ser una persona muy purísima. Y Dios quiera que la persona fuera purísima, pero por la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios nada podemos. Con nuestras propias fuerzas nada podemos. Por nuestros méritos somos incapaces. Por eso de San Pablo decía que es un vaso de elección. Un vaso de elección por parte de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y dice, yo le haré saber cuánto debe sufrir por mí. E inclusive el apóstol San Pablo, siendo elevado al tercer cielo, sufrió el aguijón de la carne y pidió por 3 veces que le fuera quitado, y Cristo le respondió, mi gracia te basta. Es decir, que continuamos en la misma línea de la contradicción. Encontramos contradicción en todas partes. Cuando describe el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 10 al 15, lo que es un apóstol, que esto lo hemos meditado esta mañana nosotros los sacerdotes y los obispos que hemos rezado el oficio divino. Se nos dice, hemos venido a ser necios por amor de Cristo, vosotros sabios en Cristo, nosotros débiles, vosotros fuertes, vosotros ilustres, nosotros viles. Hasta el presente pasamos hambre, sed, desnudez, somos abofeteados y andamos vagabundos, y penamos trabajando con nuestras manos, afrentados, bendecimos y perseguidos, lo soportamos, difamados, consolamos,
Hemos venido a ser hasta ahora como el desecho, la basura del mundo, como estropajo de todos. Ese es un apóstol y eso es lo que debe sufrir un apóstol en este mundo, si realmente cumple su tarea de apóstol. Hoy vivimos mucha persecución si predicamos correctamente la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, si predicamos la doctrina católica. Y tenemos que aceptarla con humildad, pero con fortaleza, porque no podemos callarnos. No podemos callar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. No podemos callar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque son para nuestra salvación. Y como el obispo debe ser el guardián de la doctrina católica en las almas que le corresponde cuidar, debe predicar la verdad aun cuando esa verdad le traiga problemas, le traiga dificultades, le traiga persecución y aún le pueda traer hasta la muerte. Es obligatorio que predique la verdad, que hable de nuestro Señor Jesucristo, que hable de las enseñanzas correctas de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo en un mundo que no le gusta escuchar la verdad, quiere escuchar mentiras y quiere escuchar doctrinas que sean conforme a sus caprichos. Hoy en día se nos quiere vender una religión conforme a los caprichos del mundo de hoy, conforme a las modas de hoy. Entonces se nos ofrece un catolicismo aguado, un catolicismo que no tiene mandamientos, un catolicismo en donde Jesús, lleno de misericordia, no es una misericordia de su corazón para perdonarnos y cambiemos de vida, sino para perdonarnos y seguir en el pecado. Y esa no es la verdadera misericordia. Justamente meditábamos el 22 de agosto, el viernes, en el corazón inmaculado de María, ese corazón de la Madre de Dios que fue elegido para que ella diera carne y sangre al Salvador del mundo, al primer sacerdote. Jesucristo fue ordenado sacerdote en el seno de la Virgen Santísima. Fue el sumo y eterno sacerdote, de donde sale todo el sacerdocio cristiano, de donde salen los obispos, de Jesucristo nuestro Señor. El Verbo eterno entró en el seno de la Virgen. Imaginémonos que esa Virgen Santa es una catedral. ¿Quién va a consagrar a Jesucristo el sacerdote? El Eterno Padre. ¿Cuál es la unción que va a recibir? El Espíritu Santo. Jesucristo, cuando recibe la carne y sangre de María Santísima, por obra y gracia del Espíritu Santo, pasa a ser sumo y eterno sacerdote, pasa a ser la víctima por nuestros pecados y pasa a tener un corazón que nos ama con ese triple amor divino y humano. Y la Virgen queda íntimamente unida a ese Cristo nuestro Señor. Y por eso la Virgen Santísima es la mediadora de todas las gracias ante el único mediador que es Cristo. Y aún las gracias del sacerdocio pasan por las manos de María Santísima. Cuando un obispo está ordenando o está consagrando un obispo, lo hace con el poder que le ha dado en el sacramento. Pero esas gracias invisibles que vienen ahí, vienen por manos de María Santísima, porque la Virgen Santísima fue elegida para dar carne y sangre al Salvador del mundo. Y se le dio carne y sangre al que es la cabeza de este cuerpo místico, a que es el primer sacerdote, sabe dar también esas gracias que no son de ella, sino que son de Cristo. Por eso al meditar todas estas realidades tan profundas, nosotros tenemos que meditar la grandeza de un sacerdote y la necesidad que tenemos de los ministros de Dios y de rezar por ellos. Por eso les pido que recen por las vocaciones sacerdotales, para que surjan más sacerdotes. Supliquemos e imploremos a nuestro Señor esta gracia, a su corazón sagrado, a través del corazón inmaculado de María. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando el domingo 11º y decíamos en la oración colecta que pedimos gracias y pedimos aquellas gracias que no nos atrevemos a pedir o que ni siquiera consideramos pedir, porque Dios sabe lo que nos conviene, más allá de lo que nosotros pedimos. Por eso tenemos que someternos a la voluntad de Dios y buscar en la voluntad de Dios nuestra santificación. Por eso, queridos hermanos, al meditar en Cristo, que se retira a una montaña elevada para orar, Él nos llama a que nosotros tengamos oración y que de la oración saquemos fuerzas para vencer las tentaciones, para vencer las dificultades. Él no nos dijo que no iba a haber tentaciones. ¿Qué rezamos en el Padre Nuestro?
no nos dejes caer en la tentación. Sí, líbranos del mal, líbranos del maligno. Pero tentaciones vamos a tener, dificultades vamos a tener que enfrentar, problemas vamos a tener que resolver, vamos a tener que pasar momentos difíciles. Pero cuando pasamos esos momentos difíciles, no tenemos que perder la fe, no tenemos que perder la gracia de Dios, no tenemos que perder la esperanza. Y si vemos que estamos flaqueando, acudir a los sacramentos de la confesión, no dejar de comulgar, no dejar de asistir al santo sacrificio, redoblar las oraciones, porque tenemos que perseverar aún en los momentos difíciles. Queridos hermanos, hoy es el día de San Bartolomé, el día de Natanael, el día de ese israelito varón sin doblez. Aprendamos de él también nosotros a ser sin doblez. ¿Qué significa ser sin doblez? Sin doblez significa que voy por el camino de la verdad, que busco a Jesucristo para convertirme, que no uso la religión para esconder mis pecados y seguir en lo mismo, que realmente quiero llegar a la vida eterna y que estoy dispuesto a perder lo que sea con tal de no perder a nuestro Señor Jesucristo. Eso significa andar sin doblez, significa hacernos como niños. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Nosotros en la misa nos arrodillamos muchas veces. Ese arrodillarse significa hacerse pequeño ante Dios, hacerse pequeño ante Jesucristo, reconocerse totalmente dependiente de nuestro Señor Jesucristo. Acudamos al corazón inmaculado de María, la reina de los apóstoles, la reina de todos los santos, la reina de la Iglesia Católica, la reina de cielos y tierra. A ella acudimos y le pedimos: Madre, intercede por nosotros para que tengamos santos sacerdotes. Intercede por nosotros para que los sacerdotes podamos llegar al cielo, a la vida eterna. Intercede por nosotros para que surjan vocaciones de nuestras familias. Intercede por nosotros para que tu corazón inmaculado sea un refugio y un camino que nos conduzca a Dios, como decía en Fátima. Oh corazón inmaculado de María, protégenos, ayúdanos, tráenos la salvación de Jesucristo, la salvación que Cristo nos consiguió muriendo en la cruz, tu Hijo muy amado, el sumo y eterno sacerdote, la víctima por nuestros pecados. Por eso te aclamamos y te pedimos, oh Virgen Santísima, dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía.